Hola, estamos nuevamente en esta grabación. Son varias grabaciones sobre el tema de lo sobrenatural, lo que es la brujería, espiritismo, santería, todos esos temas que son muy complejos y muy difíciles. Y no se puede solamente con una sola grabación, necesitamos varias grabaciones. Y para que ustedes, la idea es que aprendamos, que ustedes aprendan, que todos a través del contenido de lo que vamos a leer y a decir, a manifestar, las vivencias como sacerdote y como cristiano católico nos puedan ayudar. También las personas que se me han acercado a preguntarme sobre situaciones que han vivido y han manifestado. Entonces, todos esos temas les pueden y nos pueden ayudar. Espero que muchas personas eh, tengan respuesta a muchas inquietudes que hay con ese tema sobrenatural o Efesios 6:10, que es la lucha espiritual. Vamos a continuar con parte de testimonio, pero a veces uno con los testimonios también se cansa, porque uno dice, bueno, ya conozco el testimonio, ahora entonces ¿qué hago con el testimonio de otra persona? Ahora, ¿cuál es el mío? También me han escrito acerca como de quisiera manifestar pues testimonios, de pronto más adelante invitar a la grabación a personas que nos quieran hacer preguntas acá mismo, etcétera, etcétera, o dar un poco el testimonio suyo acerca de este tema y diferentes temas. Bueno, vamos a comenzar entonces pidiéndole al Señor que nos ilumine, que nos ayude y que esta grabación les sirva a muchas personas para vivir como esa experiencia de fe, no solamente de conocimiento, sino experiencia espiritual de lo sobrenatural, que no quisiéramos que el enemigo nos atacara ni nos hiciera daño, o que hicieran daño, o que se hicieran daño, etcétera. Pero Dios permite. Ahorita les voy a decir algo acerca de eso. Dios permite, mas Dios no quiere. Entonces, Padre, Espíritu Santo, amén. Señor, te entregamos esta grabación. Bendice a todos los que están y van a escuchar estos mensajes, testimonio y también el conocimiento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, comenzamos. Entonces, de los temas que más he podido acercarme y que hemos tenido en la grabación anterior, hablar sobre la presencia espiritual, a fuerzas sobrenaturales que nos rodean, porque esa es la lucha de los espíritus. Entonces, recordemos que la lucha espiritual comenzó desde siempre, en la eternidad. Entonces, en la eternidad con Dios que crea los ángeles y se destaca pues uno que es Luzbel y en la palabra de ustedes pueden buscar esa lucha espiritual en Apocalipsis. Bueno, como 2021 hay también una decisión de toda esta historia. Podemos decir entonces que el tema que quiero abordar ahora es como el tema de la brujería que me han dicho también. Me preguntan mucho, es un tema muy delicado, donde los sacerdotes les preguntan acerca de por qué les hacen eso, qué sucede con este tema en la casa y cosas que suceden, hay ataques, enfermedades, una cantidad de cosas muy complejas, muy complicadas para dar detalles. Pero el tema de la brujería, incluso muchas personas han visto eh, las brujas, ven bolas de fuego, personas que le dicen a uno acerca de esto, movimientos extraños, etcétera. Bueno, el tema de la brujería, pero como son diferentes temas, sea espiritismo, santería y otros temas también pues delicados, no los podemos abordar todos porque son estudios de diferentes maneras y modos y formas, lugares, culturas, todo eso, creencias, pactos, etcétera. Entonces, lo más a la mano que nos pasa a nosotros en nuestros pueblos, regiones y aquí en Antioquia, en los pueblos, en Medellín, es el tema de la brujería. Entonces, la brujería, hay cierta acción diabólica. Vamos a tomar a catholic.net
para que ustedes también aborden pues como una de las páginas. Quisiéramos, bueno, siguiendo la insistencia para que por favor se suscriban y haya más y agradecimientos a todos los que están suscritos. Dios los bendiga porque el número ha ido creciendo. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga y compartan por favor estas grabaciones con la familia, con amigos, con grupos y ustedes los multiplican. Muchísimas gracias. Entonces, la brujería es de alguna manera una acción diabólica. Muchas veces personas ignorantes que no saben las consecuencias y muchas veces también se aborda no solo por ignorancia, sino por desconocimiento, por busca de poder, de dinero o para hacer algo que no puedas hacer normalmente. Esto es muy grande y también por venganza. Entonces no saben cómo vengarse de alguien, buscan a alguien, hacen conexiones y otros temas como en los gobiernos, que ya lo dijimos en grabación anterior, buscando el poder. Entonces se recurre a esos medios que son pues muy tristes. Y también se han creado fábulas, supersticiones acerca de todo esto. Bueno, la naturaleza y la historia. También la fuente es corazones.org. Corazones.org con el padre Jordi Rivero, también un sacerdote pues muy conocido en Miami y en lugares pues de Estados Unidos, en las comunidades hispanas. La brujería de tiempos de la antigua Mesopotamia y Egipto, así lo demuestra la Biblia, como también otros antiguos escritos como el Código de Hammurabi, 2000 años antes de Cristo. Entonces no todos los brujos siguen las mismas prácticas, pero las siguientes son muy comunes, lo que se hace. También en conocimiento de época cristiana o el cristianismo. El brujo hace pactos regularmente con el demonio. Muchas veces se adjura a Cristo y los sacramentos. Hacen ritos diabólicos en los que hacen parodias burlándose de la misa. Hacen la misa todo lo contrario. Hacen oficios. Abran al príncipe de las tinieblas, que tristemente también se están multiplicando esas realidades por el desconocimiento, el alimento de Dios, hacen que se acerquen a las tinieblas y participan en encuentros, personas, para hacer maldiciones. La brujería está entonces relacionada de alguna manera con el satanismo. Bueno, prácticas de los brujos. Entonces, tanto en la brujería como en la magia se encuentran elementos, rituales, gestos simbólicos. La brujería consta de rituales para hacer hechizos, maleficios, ataduras a alguien. Alguien está enamorado de alguien o quieren hacer alguna cosa, entonces no saben cómo hacerlo. Entonces buscan los medios y recurren a elementos de la naturaleza como hierbas, etcétera, o sustancias, objetos materiales que tienen significado simbólico, pronunciamientos, palabras, conjuros, hechizos que pueden ser escritos para obtener mayor poder. Entonces, desgraciadamente, entonces la fe no está en Dios, sino en los elementos de la naturaleza. Muy bien. También hacen purificaciones, ayunan incluso para tener más poder. En la Biblia, entonces, en la Biblia, la enseñanza de los padres de la iglesia y la tradición no da lugar a dudas por el hecho de que los seres humanos tienen libertad para pactar con el diablo. Recordemos en el Génesis el árbol del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal. Ahí está el bien y el mal, lo que Dios no quería con Adán y Eva. Desgraciadamente ellos optaron por conocer el bien y el mal y aquí está, ahí estamos, dice entonces la palabra. Entonces se hacen pactos. Los padres como San Jerónimo de la iglesia pensaban que en muchos casos la brujería es sugestión de la mente. Eso también es, parte sería como la fe. Está la mente, está la fe, pues hay unas relaciones ahí un poco complejas con la situación espiritual. Entonces hay una especie de unidad. Yo tengo fe en esto, más en lo otro, y también se sugestionan más acerca de las situaciones. Se ha relacionado también en la psicología con
con la cuestión de la mente. Entonces le dan más poder a las cosas de la mente que a realidades trascendentes. La Biblia condena la brujería y la hechicería, no como falsas o fraudulentas, sino por ser una abominación. Hay otra palabra que se llama abominación. A la hechicería a la hechicera se le dejará con vida. Éxodo 22. La narrativa de la visita del rey Saúl, eso también se encuentran muchas personas hablando de brujería con el rey Saúl. A la hechicera de Endor, eso es también la historia de una gran bruja con mucho poder, la bruja de Endor, en Primera de Reyes capítulo 28, y hay muchas historias en torno pues a este tipo de pactos diabólicos o invocaciones de esta bruja. Demuestra que su evocación de Samuel fue real y tuvo efecto. En Levítico 20:27 se lee: el hombre o la mujer en que haya espíritu de nigromante o adivino morirá sin remedio. Los lapidarán, caerá su sangre sobre ellos. Está claro que hay un espíritu adivino. No se trata de una impostura. Eh, Esos espíritus realmente se mueven, vienen, van y los invocan. Entonces ese es el problema y la relación de nosotros como seres humanos. Como hay una vida aquí normal, cada cual tiene su vida, no tiene por qué estar averiguando o consultando acerca del futuro o de lo que va a pasar, porque eso es salirse completamente de lo que Dios quiere. Dios no quiere que estemos en esa relación de adivinación ni de nada de eso, sino vivir la vida tranquilamente. Porque el enemigo se mete en el orden espiritual. Ahí está el enemigo que puede hacer cosas pues terribles. El pueblo de Israel en muchas ocasiones se tornó a la práctica de la adivinación y a la consulta de brujos, yendo así en contra de los mandatos de Dios. Entonces ya la fe no está en Dios, sino en la consulta. Entonces es el peligro de la brujería, la adivinación. El Antiguo Testamento muestra claramente cómo los israelitas y vecinos paganos estaban conscientes de la brujería y la magia. En el libro de Éxodo 7:11 leemos que el faraón llamó a todos los sabios adivinos y ellos también, los magos de Egipto, hicieron las mismas cosas que Moisés por medio de artes secretas. Entonces, para ellos hacían artes secretas extrañas y podían estar contaminados o con espíritus demoníacos, pero distinto a la fuerza de Dios. El primer mandamiento condena la brujería, la magia y todo tipo de adivinación. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses extraños delante de mí. Éxodo 22. El Nuevo Testamento igualmente condena la brujería como una realidad perversa. El mago Simón era practicante de la magia, pero estaba envidioso de los apóstoles cuando vio a la gente recibir el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos. Ofreció dinero a los apóstoles para que enseñaran cómo hacer esto, y Pedro le contestó: tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Hechos 8:9. Bueno, todo esto nos lleva entonces a no estar relacionados con Dios, sino con fuerzas. Y hay otra vez el peligro de no estar en obediencia a los mandatos de Dios ni al orden de Dios, sino que se salen. Entonces hay un desorden y hay una especie de búsqueda alterna a la obediencia a Dios. Entonces dice, buscan poder, sí. Y el poder, recordemos que también de alguna manera viene supuestamente dado con las tentaciones. El Señor en los 40 días en el desierto fue tentado por Satanás para darle poder. Entonces ahí está el peligro también de la brujería, buscar ciertos poderes. Bueno, entonces lo que decía San Pablo, es una lucha no solamente contra carne y sangre, sino contra potestades. Entonces debemos evitar todo esto porque es una guerra espiritual. El demonio existe. También es algo en las grabaciones que yo he querido pues, que ustedes entiendan. El mal sí existe y son poderes que buscan destruir pues como la obra de Dios. Y a través de todos esos poderes tomar lo político.
y para destruir incluso naciones. Y de ahí pues lo triste de todo eso es que las almas se pierden. Entonces esas grabaciones son para eso, para hacer advertencias, para que ustedes si saben de algo puedan ayudar. Entonces los poderes del mal ciegan las mentes, fanatizan. La brujería no es una mera superstición. El demonio ciertamente arrastra hacia su reino del mal a los que se involucran en ella. Eso es el peligro de la brujería y todo esto. Si no hay arrepentimiento y conversión, el final posiblemente sea el infierno. Entonces también hoy nuevamente nos se dicen predicadores en la iglesia, los obispos no quieren hablar de esos temas porque ellos pueden decir es que si hablamos del tema, el tema se nos vuelve más incontrolable. Entonces solamente vamos a dar enseñanzas, a estudiar la palabra, enseñanzas, a estudiar la palabra y quedamos enfrascados en el estudio. Y de ahí el desconocimiento de lo que arrastra eso. Si yo no digo las cosas con el nombre, la gente no va a entender. Entonces, si le dice a una persona, padre, hay brujería acá, hay brujería allá, hay una bruja, etcétera. Si no se aborda cómo es, la persona puede incluso buscar otros movimientos no católicos o personas que manejen el tema. Y con eso hacen que las personas eh, se alejen de la Iglesia Católica. Y como si le responden en otra parte, entonces va donde un sacerdote y le dice que es algo psicológico. Y ya con eso queda eh, respondido lo que supuestamente es, pero la realidad puede ser otra. Entonces no podemos minimizar esta acción diabólica que Jesús la vivió. También vemos en el demoniado de Gerasa, ahí explica claramente, me imagino que en la psicología dirán que eso fue un problema que tenía el endemoniado de Gerasa y que no era un demonio, sino que era una situación pues económica, social, política, pero no es así. Si dice endemoniado, es endemoniado, o sea, lo que es. Entonces, el trabajo de la brujería sí existe y mucha gente maneja eso y también buscan dinero, poder. Hay casos que he podido constatar que llegan y me dicen a mí, personas que consultan y buscan y terminan enredados en más y más y más problemas. Y ciertamente con el peligro que se alejan de la iglesia porque consultan, averiguan quién le hizo un trabajo, allá otra persona le dice quién se lo hizo, entonces quedan afiliados a esa persona para continuar la protección o la ayuda de esas personas que manejan ese tema, olvidándose de la iglesia y de los sacramentos. Y de la iglesia, pues como que son bautizados y van de cuando en cuando a misa y oran, rezan, pero ya su corazón está afiliado a ciertas situaciones, personas que los van a ayudar más o los van a proteger más. Entonces todo eso nos debe llevar a cuestionarnos qué hacer con todo esto. Incluso Mateo 23:37 dice acá en catholic.net, como dice Jesús, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido? ¿Por qué? Porque las personas no buscan a Jesús, sino que están buscando es lo fácil, lo rápido. Entonces ahora personas le hacen brujería y buscan como la contra, entre comillas, y cómo defenderse, cómo protegerse. Pero hay una pregunta, ¿por qué suceden las cosas de brujería? Y hay personas que están con espíritus. ¿Por qué suceden estas cosas? A ver, Dios lo permite. Desde la permisión. ¿Qué es la permisión? La permisión es que Dios permite para que las personas sepan que esa realidad existe y cuál sería la solución. A acercarse a la iglesia y a los sacramentos y arrepentirse y llevar una vida en gracia. Entonces por eso Dios permite ese mal. Dios no quiere. Entonces también tener en cuenta eso. Dios no quiere el sufrimiento de sus hijos. Dios simplemente lo permite para que las personas vayan tomando como posición, conocer el mal, conocer todo esto
Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las personas se van conociendo entonces ciertamente en esto. Entonces, para que las personas a través del sufrimiento que se está dando en la brujería, entonces busquen la protección, pero en la iglesia, en los sacramentos, y una conversión. Debe poner en Dios toda su confianza, practicar su fe, y no por medio de brujería ni nada de eso, sino la convicción, la oración personal, pedir a los hermanos que oren por él, la gracia del Señor, que jamás faltará a quien la busque. Dice Jesús, el que persevere se salvará. Entonces, en frente a todas esas realidades espirituales, tenemos que organizarnos, leer los mandamientos, los sacramentos, todo eso lo tenemos que vivir. Yo les cuento, por ejemplo, cuando comencé en grupos de oración de jóvenes de la renovación, yo no entendía qué sucedía con este tema y nos decían que una persona del grupo, la mamá y su familia manejaban la brujería para atraer hombres y conseguir dinero. Así estaban las cosas. Entonces una vez pues fuimos a una Eucaristía y todos estábamos confesados y comulgábamos, menos esta joven. Esta joven no quería entrar a la iglesia, no quería estar en misa y no quería comulgar. Entonces se le insistió y a ruego, 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 ella comulgó. Comulgó y se puso muy mal, porque ella estaba contaminada por algún espíritu de su propia familia. Entonces salimos de la Eucaristía, estaba muy mal, oramos por ella. Yo en ese momento no sabía qué era, pues, como esa realidad espiritual de lo que ella estaba viviendo, pero orábamos y la acompañábamos en ese momento. Yo pues no era seminarista, yo apenas iba para el seminario. Entonces cuando empezamos a orar por ella, a rezar, todo eso, tocó colocar en el suelo con mucho respeto. Le colocamos una almohada, pues en una casa de oración conseguimos no almohada, sino un cojín. Se colocó en un salón y oramos por ella boca abajo porque se quería volar, se quería salir corriendo. No sabemos para dónde, pero esa es la fuerza espirituales. Cuando estábamos orando, yo tenía un rosario y le coloqué el rosario en la espalda. Ella no estaba viendo qué le coloqué yo. Entonces, no sé por qué yo lo hice. No le coloqué un lapicero, no le coloqué nada, sino le coloqué el rosario. Y esta joven gritaba que la estábamos quemando, que por qué la estábamos quemando. Pero ella no estaba viendo que yo le estaba colocando el rosario. Eh, de ahí ya yo personalmente lo confirmé. Yo decía, no fue algo psicológico. Ella no vio el rosario y gritó. Ella no vio el rosario y dijo, oh, maravilla, vamos a gritar porque es un rosario. Ella en ningún momento vio el rosario. Yo se lo coloqué. Entonces ahí fue donde yo personalmente comprobé que son fuerzas espirituales que están en choque espiritual, no con los ojos ni con la mente, sino con la cercanía de lo espiritual, con lo espiritual, el bien y el mal. Testimonio un poco rápido, pero como les digo, testimonios largos se hacen muy pesados por el tiempo y por muchas razones. ¿Por qué se recurre a la brujería, por ejemplo? Y estamos hablando en general, o sea, otras prácticas generales. Pero esa es como una de las más que conocemos, repito. Entonces, la ayuda sobrenatural que ofrece la brujería se busca por diferentes razones. Por hacer daño a quien se odia, es la venganza, para traer la pasión amorosa de alguien, para invocar muertos. Muchas veces cuando alguien fallece, pues alguien muere, la familia, como no son muy espirituales, busca la manera o medium para poder invocar un espíritu y ver cómo está, dónde está, o qué necesita, o consultarle algo, lo que el rey Saúl hizo y estaba muy mal y terminó muy mal el rey Saúl. Para suscitar calamidades o impotencia contra enemigos, rivales, opresores reales o imaginarios, para resolver un problema el cual se ha convertido en obsesión y ya no importa por qué medio se resuelve. Entonces, es un pecado capital, de los 7 pecados capitales,
también tengamos en consideración en la grabación, que son 7 pecados capitales. Uno es el odio. El capital es de como de capitis, cabeza, entonces nos puede costar la vida. Pues cuando alguien dice que perdió la cabeza, pues lo perdió todo. Entonces, el pecado capital es como que perdió la cabeza. Bueno, y el odio puede llevar a la muerte, porque todos los pecados capitales, pues sobre todo los capitales, nos pueden llevar a la muerte. Un pecado venial, pues nos puede llevar al purgatorio, o nos puede llevar a una sentencia. En la Iglesia Católica que hablamos de las realidades espirituales y hablamos de las verdades eternas, también para tener en cuenta verdades eternas que al final serán las postrimerías. También ojalá algún día hacer una grabación acerca del tema verdades eternas, las postrimerías y el futuro que se nos espera a todos. Entonces, piensa que con la brujería y con todas estas situaciones espirituales van a resolverlo. Y sobre todo en momentos de desesperación, de angustia. Entonces el enemigo utiliza esos medios, principalmente el odio, entonces se lleva la desesperanza y entonces las personas van cayendo en todo esto. Entonces creen que es el último recurso, cuando el último recurso no es la brujería ni esto, sino que es Dios. Cuando ya no hay más, cuando vemos que todo está muy mal, tenemos que postrarnos a los pies del Señor y clamar al Señor. Ahí, esa es la respuesta a todo lo que estamos grabando. Esas grabaciones, la respuesta es a los pies del Señor. O sea, acerca Mateo 11:28. Mateo 11:28. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré o yo los consolaré. Entonces, las personas quedan muy vulnerables cuando están mal y buscan una solución fácil, que es otro problema, buscar soluciones fáciles, que no existen soluciones fáciles. Y existen ya a través de la historia fantasías acerca de lo que es la brujería, hay muchas historias y muchas cosas. Dice en el trabajo de Ecclesiastes Disciplinis, atribuido a Regino de Prum en el año 906, en la sección 364, crítica a ciertas mujeres que, seducidas por ilusiones y fantasmas de demonios, creen y abiertamente profesan que en plena noche ellas viajan sobre ciertos demonios, creen y abiertamente profesan todo esto en la diosa pagana Diana, y una cantidad innumerable de mujeres que vuelan en las noches, etcétera, todo esto. Regio se lamenta que ellas llevan a esas fantasías y por lo tanto al paganismo a mucha gente. Entonces, ya son críticas frente a lo que posiblemente sucedía y que ha sucedido pues siempre. Concluye que es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente que esas cosas son absolutamente falsas, implantadas por el maligno. Entonces, tanto durante la historia de la iglesia se ha atacado todo esto como en una especie de cacería de brujas, pero también insistimos de que sí es una realidad y que está bíblicamente comprobado. Entonces, más adelante, ya para ir terminando la grabación, hablar acerca de muchas cosas que sucedieron por el tema de las brujas del medioevo, el tema de la Inquisición también, bregar a abordar un poco de eso, que decían que la iglesia mató mucha gente y mató muchas mujeres y brujas, pero hay que saber qué fue lo que pasó realmente y quiénes fueron los de la Inquisición, si fue realmente la iglesia o fueron sectores de católicos que estaban al servicio de la iglesia. Entonces hay que hacer como un análisis de qué fue realmente lo que pasó con todo esto, que no es el objetivo tampoco pues de esas grabaciones, sino para que aprendamos a discernir. Cuando tú tengas un problema espiritual, inmediatamente debes dejarte ayudar, un cambio de vida, dejar todo el pecado, acercarte a los sacramentos con mucha humildad y decirle al Señor en la iglesia, delante del Santísimo, en mucho silencio, ponerte a los pies del Señor y el Señor te va como a colocar palabra de conocimiento. Pero todo eso, estas realidades, Dios las permite para que nosotros meditemos, pensemos
Muy bien. Cualquier ayuda, cualquier pregunta, pueden hacerla y vamos respondiendo poco a poco. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos protejan. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.